Desde hace siglos, muchas personas tienen una perspectiva un tanto errada sobre el infierno, desde decir que existen diferentes departamentos según el tipo de pecado que se haya cometido, hasta pensar que un alma puede ser sacada de allí, si se le hacen ciertos ceremoniales y liturgias. Sin embargo, lo que verdaderamente importa, es lo que la mayor fuente fidedigna, la Biblia, pueda decir sobre esto. Acompáñanos y descubre la verdad sobre el infierno en este documental, El infierno, es real. El infierno, es real. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, por debajo de, lugar inferior, subterráneo, y está en relación con las palabras Seol, en hebreo, y Hades, del griego. Antes de conocer más sobre el infierno y el sufrimiento en este lugar, es importante estar claro sobre el amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor, 1 Juan 4:16. Dios es el autor del amor y todas sus acciones son dirigidas por amor. También en Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado mi misericordia. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios no disfruta del castigo de un pecador. Ezequiel 33, verso 11, dice, diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. También en 2 Pedro 3:9 nos dice que Dios es paciente para con nosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, no es por decisión de Dios que las personas van al infierno, sino por ellas mismas. Sí, así como lo escuchas, la Biblia dice en Juan 3:18 y 19, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, porque rehúsan aceptar el regalo de Dios, Jesucristo, el único camino al Padre. ¿Para quiénes fue creado el infierno? Cuando leemos en la Biblia sobre el castigo eterno, es un tanto preocupante, porque infunde mucho temor y según la gente, un Dios tan bueno no enviaría a nadie al infierno, ya que muchos alegan que el infierno no fue hecho para los seres humanos. Como en este verso bíblico de Mateo capítulo 25 verso 41, especifica. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí nos llama la atención sobre si es cierto que el fuego eterno es preparado para Satanás y sus ángeles, pero como antes mencionado, todo aquel que rehúsa obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, por defecto pasa a servirle a Satanás de una forma u otra. ¿Existe personas sufriendo actualmente en el infierno? Humanamente uno se pregunta otra vez, ¿cómo puede un Dios amoroso y justo tener a personas en ese lugar sufriendo? Imaginemos que un hombre cometió adulterio hace miles de años en el tiempo del rey David. Este hombre nunca se arrepintió y se fue por el camino equivocado y murió. Ahora pensemos en otro hombre que cometió el mismo pecado ayer y murió. ¿Sería justo para el primer hombre ser castigado miles de años más que el hombre que fue sorprendido en adulterio ayer y murió? ¿Sería justo? Aunque para muchas personas esto es absurdo, según ellos, en la actualidad, no hay nadie en el infierno. Su hipótesis está basada en estos versos bíblicos, Job 21, verso 30, que dice, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. También en 2 Pedro 3, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y por último Juan 5, verso 29, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pero en realidad estos versos hablan del lago de fuego, no del infierno. También la Biblia habla con más claridad en Apocalipsis capítulo 20, sobre el juicio del gran trono blanco. Pero fue nuestro Señor Jesús, sí el mismo Jesús, que en Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31, narra una historia sorprendente, verídica y real. Jesús arroja la mayor luz que se puede encontrar sobre la vida después de la muerte. Hacemos un paréntesis para recordar que esta historia no es una parábola como muchos alegan, ya que la Biblia no la llama una parábola, y en ninguna de las parábolas se usa nombre propio o real como en esta historia. En este pasaje bíblico el Señor, además de hablar de un lugar de descanso, nos habla también sobre el infierno, lugar de tormento. Aquí Jesús da un enfoque no solo de lo real que es ese lugar, sino también de lo que hay en el infierno. Tanto Lázaro como este hombre rico, inmediatamente que murieron fueron llevados al lugar que merecían según la vida que habían vivido, Lázaro a descansar y el hombre rico al infierno. Este hombre era real según estos versos bíblicos, al igual que el lugar en donde se encontraba él, estaba en tormento, Lucas 16:23, hay fuego en aquel lugar, Lucas 16:24. Este hombre no perdió sus sentidos ni sus facultades, no solo tenía sed, sino que también reconoció al mendigo Lázaro en el seno de Abraham. Era y es real ese lugar en el que se encontraba y se encuentra aquel hombre. Fuera de este pasaje bíblico Jesús también dijo que allí el gusano nunca muere y que el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 43 y 44. Por lo que es importante saber que todo el que muere sin haber aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador personal,
tristemente va para ese lugar de tormento, lo crea o no. ¿Dónde se encuentra el infierno? Hemos escuchado diversas conjeturas sobre dónde se encuentra dicho lugar. Muchos alegan que el infierno está en el centro del planeta, incluso han nombrado el Triángulo de las Bermudas como las puertas del infierno, también el Pozo de Darbaza, en el desierto de Turkmenistán, lugar en la tierra conocido oficialmente como la Puerta del Infierno. Tenebrosas cuevas, remotos y escalofriantes lugares en diferentes partes del mundo, hoy en día son nombrados como el acceso directo al infierno. Pero volvamos a la Biblia, la fuente verídica, ya que en el libro de Números capítulo 16, hay un relato que nos habla de que en los tiempos de Moisés, unos hombres llamados Coré, Datán y Abiram, narra la historia que ellos, sus familias y sus siervos, descendieron vivos al Seol. Literalmente dice la Biblia que la tierra abrió su boca y se los tragó. Pero como antes mencionado, la enseñanza de Jesús a través de la historia de Lázaro y el hombre rico, el infierno es un lugar espiritual, o sea, no es físico, ya que de la única forma que una persona desgraciadamente puede llegar allí es después que muere. ¿Está el diablo a cargo del infierno? No, el diablo no está a cargo del infierno, mucho menos está allá como muchos creen. Apocalipsis 23 nos dice que Satanás será arrojado al abismo, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Qué sucede con los impíos en el infierno? Tal vez nos sorprenda, pero la Biblia menciona en varias partes que los impíos quemarán y serán destruidos por el fuego, como ya sabemos correctamente. En Apocalipsis capítulo 20, como antes citado, es el juicio del gran trono blanco. En los versos 11 hasta el 15 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta cita bíblica nos saca de dudas sobre que el infierno y el lago de fuego, aquí queda claro que son dos cosas distintas. ¿Cómo puedo evitar el infierno? Antes es importante saber que las personas van al infierno porque rehúsan el regalo de Dios, que es creer y servirle a Cristo Jesús Señor nuestro. Al rehusar vivir una vida conforme a como Dios manda, es vivir una vida de pecado e injusticia. Sin embargo, en San Juan 3:16 y 17 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor de Dios es tan grande que no quiere que nadie se pierda. Si está viendo este video, y aún no has hecho la paz con Dios, puedes hacerlo ahora mismo, reconociendo a Jesucristo como tu único Señor y Salvador personal. Recuerda, la única oportunidad para evitar ir a ese lugar de tormento, es mientras estás con vida. Aprovecha esta oportunidad, y pasa de muerte a vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El infierno es real. Hay muchas personas que no creen en el infierno, pero la palabra de Dios dice que Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú que estás viendo este video, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador, para que no vayas a ese lugar de tormento y tu alma sea salva estando en las bodas del Cordero. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y comparte este video con alguien para que sea bendecido.